Hola, un saludo muy especial y bienvenidos al episodio número 20 de Digital Beer, donde tenemos mucha información para ustedes sobre todo el mundo de la actualidad de las noticias y la tecnología. Hoy con más cosas, más novedades que les traemos a ustedes, pero antes de arrancar, como siempre, Santi, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Muy bien, Dani, gracias. Feliz de estar con ustedes nuevamente. Qué bueno, qué bueno. Bueno, tenemos noticias de actualidad. Ustedes saben que este es el nuevo formato que venimos presentando para ustedes, donde les traemos mucha información muy útil para sus empresas, para sus negocios, para sus emprendimientos, para que lo puedan aprovechar. Recuerden que quien está a la vanguardia puede aprovechar mucho mejor las oportunidades. Así que, bueno, no siendo más, arranquemos con la primera noticia, Santi, que traemos para el día de hoy. Sí, Dani, no sé, ¿a vos te gustan las mascotas? Los perritos, Sí, claro. los gatos. Excelente, sí, claro. Sí, claro, cierto. Imagínate que hay un emprendimiento muy bueno que se ha venido desatando últimamente en redes y ha visto mucho. Son unos botones que la gente puede utilizar para comunicarse con su mascota. Oh, qué chévere. Obviamente uno que tiene perritos, que tiene gatos, siempre ha querido como tratar de entender qué quieren decir los perros y a veces a través de sus comportamientos pues es, digamos, de alguna manera predecible. Pero, ¿qué tal si te dijera? Hay gente que está entrenando a sus mascotas para que a través de botones puedan expresar necesidades particulares. Como por ejemplo, quiero salir al parque, o quiero comer, o no quiero acatar una orden que me acabaste de dar, expresándotelo directamente, por ejemplo. No. Y sí, no. O sea, técnicamente se trata de un emprendimiento que ni siquiera nació para ese nicho. Es algo que básicamente son unos botones que tú puedes grabar comandos de voz de, no sé, 8 o 10 segundos y tú los presionas para expresar algo. Como por ejemplo, tengo un botoncito que está marcado con la palabra no. Lo presiono y dice no. O tengo otro que dice salir. O tengo otro que dice comer. O tengo otro como tal, ¿cierto? Entonces, ¿de qué se trata? De hecho, lo habían creado como una manera en la que personas que de pronto no tenían fácil comunicación por algún problema, alguna enfermedad, pues lo pudieron hacer a través de este mecanismo. Se dieron cuenta que los perros, obviamente a través de un entrenamiento, no significa que compras eso ya te comunicas con tu mascota, pero a través de un entrenamiento pueden aprender a utilizarlo y expresarse. Entonces hay videos que circulan en las redes donde los perros básicamente el amo le dice ¿qué quieres? Y el perro va a un botón específico de varios que tiene en el suelo y con la pata lo presiona. Quiero, va hasta el otro lado, salir al parque. Cosas de ese estilo. Quiero comida. Cosas de este estilo me parecen muy interesantes porque abre la puerta a algo que incluso voy a recordar de podcasts pasados cuando estuvimos hablando de los e-commerce. En la entrevista que le hicimos a Sergio, que pueden ir a verla, se la recomiendo mucho para las personas que van empezando en este mundo. Sergio nos decía que un nicho muy importante, contrario a lo que dice la literatura, que hablaban de que la moda obviamente es algo que va pegando muy duro, él decía que uno de los nichos que él veía que más duro pegaban eran las de las mascotas. Okay. Entonces me parece súper interesante y creo que van a empezar a salir, como siempre ocurre, cuando una buena idea sale, empiezan a salir múltiples ideas de lo mismo pero con mejoras. Entonces creo que es un buen momento donde las personas pueden empezar a emprender. Yo no sé vos qué opinas ahí. No, es que yo creo que eso definitivamente pues le hace falta mucho campo. O sea, el hecho de que las mascotas se puedan comunicar con los humanos hace falta mucho y mucho en temas de tecnología precisamente. Entonces claro, yo creo que ahí va mucho. Y por otro lado también se ve la tendencia de que la gente quiere tener menos hijos y reemplazar los hijos por las mascotas. Ya les dicen perrijos, ¿cierto? Exacto. Entonces ahí hay un tema de que con el tiempo pues ya es fuerte el nicho. Con el tiempo se va a hacer todavía mucho más fuerte por esa misma situación de reemplazo y pues por ende si hay una facilidad de comunicación pues va a ser mucho más agradable para los dueños de las mascotas. Estoy de acuerdo. Bueno, Santi, antes de pasar a la siguiente noticia, no perdamos la costumbre, presentemos nuestra cervecita del día, del episodio mejor dicho. Aquí está. A ver, aquí está la cerveza. Bueno, la cerveza se llama Marantá Bayo, es una cerveza artesanal colombiana, si no estoy mal la hacen en Montería. Es una cerveza suave, tiene un color claro y tiene 4.5 grados de alcohol. Vamos a destaparla, nunca la he probado. Es colombiana, ¿cierto? Sí. Sí. Uy, tiene bastante gas. Sí, mucho. De hecho, es una de las cosas que decía que la caracterizaban. Okay. Me preocupa que la sirvo y... Uy, pero tiene un buen aroma. Buen aroma. Sí. Bueno, vamos a servir hermano, esto. Sí, tiene, mira, o sea, literal, no veo cerveza. Se estalló por completo.
Sí, no, toca esperar. Mira, a ver si a vos también. No, no, mira, sale pura espuma. No, es que mira, está reventada por completo. Bueno, Ok, yo creo que entonces. nos toca esperar un momento. Sí, 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 Bueno, sí, no no pasa vamos a nada. poder dar el brindis desde ya. Pero Mientras sí. tanto, sí, bueno, mientras que la cerveza se pone ahí un poquitico más suave. Esto como está saliendo acá. Ok, No, pero sí voy a probar la espuma, no voy a a dar con ver. la. Y sigue saliendo la espuma. No, Increíble. es que Ok, no, no puedo. bueno. Mientras que la cerveza se pone en un estado en la que podamos consumirla, vámonos con la siguiente noticia sobre Facebook. Santi sabe lo bueno que a mí me gusta hablar de No, por Facebook. favor. Se nos Sí, no, amplió. Dani es una persona, ama Facebook profundamente. Facebook, te amo. En fin, bueno, esta semana, como siempre, noticias, Facebook viene dando muchísimo de qué hablar, esta vez con el tema, nuevamente la privacidad, que es el tema que más se le ha criticado a Facebook durante todo el tiempo. Primero con el escándalo de Cambridge Analytica, que es el primer escándalo que abrió como toda la situación de temas de privacidad. Luego el año pasado, en 2021, en octubre, se presentó lo de esta chica que trabajó dentro de Facebook, que Ah, vino a sí. hacer como las revelaciones de todo el manejo que se estaba haciendo al interior, y nuevamente un escándalo sobre el tema de la privacidad. Y bueno, vienen presentándose así uno tras otro escándalo. Ya el año pasado se habían visto, digamos, como flagelados el tema de la privacidad de los chats de las personas, pero este año otra vez con algo muy puntual y algo que pues en el mundo es un tema bastante álgido, que es el tema del aborto. Ujú. Antes de arrancar con la noticia, tengo que decirlo, soy una persona que está en contra totalmente del aborto. La noticia la voy a dar, pero no a favor de estas personas que son activistas de este tipo de situaciones en particular. Resulta que más o menos desde abril de este mismo año, dos personas que en su momento pues era la mamá y la hija, venían hablando por el chat de Messenger sobre temas del aborto. La mamá le compró a la chica las pastillas para poder abortar. Estamos hablando de una chica que en su momento tenía 17 años, ya hoy tiene 18, se llama Celeste Borges, de Nebraska, en los Estados Unidos. Y entonces se hizo como todo el proceso de abortivo a través de la conversación, mejor dicho, se discutió sobre la situación y luego se hizo el proceso de aborto. En ese estado en particular donde está Nebraska, pues el aborto no es legal después de las 20 semanas. Entonces, a través de una amiga de la chica, la amiga delató frente a la policía la situación, la policía fue y empezó a investigar y pidió a través de una orden judicial a Facebook la entrega de los chats. Facebook, pues sin ninguna alternativa, digámoslo así, entre comillas, entregó los chats. Se hizo todo el estudio y se incriminó a estas dos personas, tanto a la mamá como a la hija, de que habían tenido culpabilidad en el hecho. Ok. Entonces, obviamente, pues andan en un proceso donde las van a juzgar, donde van a tener seguramente algún tipo de pena. Eso es un hecho que pues obviamente está bajo el mundo del aborto, pero en sí, a lo que nosotros nos interesa aquí dentro del episodio como tal, que hablamos de tecnología, es el tema de privacidad, no Exacto. tanto el tema del aborto. Como lo dije ahorita, no estoy en una posición donde esté de acuerdo con ese tipo de cosas. Pero sí el tema de la violación de la privacidad. Eso quiere decir que en Estados Unidos pues prácticamente ya nadie puede utilizar Facebook para poder hablar libremente De manera sobre, privada. exacto, de manera privada sobre muchas cosas, Sí, como por técnicamente ejemplo, tu privacidad está condicionada. exacto, está condicionada. Facebook debe entregar bajo cualquier orden judicial, sea incluso ante autoridades locales, la información de los chats. Es decir, que la gente debe empezar a cuidar qué es lo que dice o qué es lo que hace. Con esto no estoy incitando a que comportamientos criminalísticos no se manejan por el medio, pues porque obviamente la gente pues tiene que tener en cuenta que no solamente se trata de esto, se trata de múltiples otras cosas. O sea, simplemente el tema de conversaciones en pareja puede ser algo privado y que se puede prestar más adelante para múltiples cosas. Por Claro. ejemplo, si hay un divorcio y a través del divorcio hay alguna situación que implica un asesinato, un homicidio, cualquier cosa, pues obviamente el gobierno de allá va a tener acceso a esa información para poder hacer los respectivos pues, juzgamientos. Entonces, eso es lo que está pasando con Facebook. Eso obviamente levantó una ola de críticas entre activistas que son pro aborto.
Muchas otras personas que no son pro aborto también dijeron, bueno, hay una tela que cortar bastante larga porque pues estamos hablando de que básicamente ninguno de los datos que tenemos en Facebook ya son privados, ya es abiertamente público y Facebook, como siempre, para variar, salió a defenderse diciendo que cuando el FBI le pidió la información de los chats, alegaban que simplemente necesitaban una información para poder hacer un proceso de un bebé que había muerto, pero un bebé, o sea, no dijeron en qué estado estaba el bebé. Entonces, que Facebook le tocó entregarlo, pero no que realmente se trataba de un caso de aborto como tal. Lo que pasa es que el tema de la privacidad no, o sea, es como si vos, por ejemplo, al estar conversando con una persona, no por un medio digital, sino Ujú, cuando estoy, por ejemplo, estoy hablando con vos de acá de frente, uno no espera que la conversación no sea privada, o sea, me ujú, refiero, o sea, no debería haber nadie que pueda, si yo no quiero que la conversación sea pública, no tiene por qué ser pública. De ujú, lo mismo modo, los medios deberían poder garantizar eso independientemente de la cosa. Lo que pasa claro. es que aquí chocan diferentes pensamientos y hay ciertas circunstancias donde uno entra a evaluar y uno dice, depende, ¿cierto? Porque uno dice, es que si es para algo malo, es que si es para tal cosa, sí, pero como tal el problema es la privacidad y vos no vas a ser ni juez ni parte en para qué van a usar ese, digamos, ese mecanismo de poder explorar lo que vos conversás con otras personas. Ujú. Porque posiblemente para algo que vos decís es que esto no tiene nada de malo, pues de pronto alguien le Se encuentra puede la usar. piedrita y dice es que yo puedo porque Ujú. la ley lo dice. Entonces, de cierto modo, vos no sabes hasta qué punto tus conversaciones son privadas o no. Es que el problema no es tanto que se juzgue a la persona por la situación en particular o por lo que dijo o por lo que está haciendo. Ujú. Eso se tiene que hacer definitivamente, Claro. pero ¿quién es Facebook para hacer el rastreo de toda la información? ¿Cuál es el derecho que tiene Facebook? Facebook dice, haz que cuando uno abre un perfil está aceptando todas estas condiciones, pero en las condiciones no está, y eso lo ha dicho, por ejemplo, medios tan importantes como Insider, que en las condiciones no está que la información de uno puede ser entregada a nivel Es judicial. que es muy sencillo. Aquí no estamos discutiendo si está bien o está mal que el FBI haga ese Ujú. tipo de cosas. Están haciendo su trabajo y están buscando evidencias, obviamente, para poder juzgar a las personas que tienen que ser juzgadas por un delito. Es Aquí correcto. estamos hablando más es del medio a través del cual se comunica y cuáles son realmente sus políticas de privacidad. No estamos hablando del tema de la ley, no estamos hablando que está bien o está mal que hagan el rastro por ahí, no. Es básicamente de lo que vos consideras que es privado, realmente parece que tiene una comilla y puede no serlo para Ujú. que lo tengamos muy en cuenta porque es importante, ¿cierto? Es correcto. Con esto, pues es un golpe más hacia Facebook. Con todo lo que ha venido pasando, Facebook ha seguido sembrando su imagen negativa en el medio y mucha gente está optando por seguir cerrando las cuentas de Facebook precisamente por esa razón, porque es un medio en el cual no hay una privacidad pues exclusiva de los usuarios, sino que es una privacidad que evidentemente no es privacidad, sino que ya es una información abierta totalmente. Esa es la noticia sobre Facebook. Ahorita tenemos más cositas, más juguetitos Sí. sobre Facebook, pero ahorita los comentamos. Dani no lo va a Sigamos con soltar la... nunca. No, no, no puedo Es soltarlo como un porque... perrito con juguetico nuevo. Pero bueno, Ok. por otro lado, volviendo a nuestro querido amigo Musk, Ujú. que aquí hemos hablado mucho de él y pues es una persona muy tesa y que hemos hablado que eh, es muy conversado hoy en día. El tema de Tesla dio una nueva polémica porque básicamente Tesla, aparte obviamente el diseño de sus autos que a mí me parecen unos carros brutales, me parecen súper bonitos, súper estilizados, muy minimalistas, pero al mismo tiempo muy elegantes. Ok, El boom de Tesla se dio obviamente por el tema de los vehículos autónomos, que ok. hemos venido hablando de inteligencia artificial, de todo esto que amerita, de que ellos básicamente, a pesar de no haber sido los pioneros, o sea, ya ha habido intentos de carros que se manejen solos, ellos son los que más duro le han metido al segmento y los que han hecho que otros se movilicen hacia lo mismo y no se conviertan en un monopolio y ellos mismos apoyan esa idea. Ujú, Resulta que el sistema de ellos que es el Tesla Full Drive, el Tesla Full Self Driving, ujú. FSD, en su última actualización hay una polémica porque Down Project reportó que en las pruebas obviamente de este software, Ujú. el carro no estaba siendo capaz de detectar niños pequeños. O No, sea, obviamente en las pruebas no se usan niños, pero estamos claro, hablando de objetos del tamaño similar a un niño. casi nada. Estamos hablando, sí, estamos hablando de pruebas donde a baja velocidad, 25 millas por hora, se atravesaba un objeto del tamaño de un niño y el Y no vehículo lo se lo llevaba detectó. por delante. Muy peligroso porque estamos hablando de una actualización muy reciente y estamos hablando de que las personas que tienen Tesla fijo, más que todo, obviamente en Estados Unidos, que es donde más está
digamos, la compra de estos vehículos, están utilizando ese sistema. ¿Y qué Claro. pasa? Pues imaginémonos un caso, el software actualizado, Mm. un niño se atraviesa, la persona se confía. De hecho, se supone que no, o sea, es algo contradictorio porque se supone que a pesar de que el software es capaz de manejar el carro del todo solo, Ujú. la ley no permite que vos le soltes el carro a la inteligencia artificial para que lo maneje solo. Vos tenés que estar siempre atento. Correcto. Digamos que de cierta manera es una forma en la que Tesla se podría proteger ante alguna demanda o algo así, pero sí deja mucho que decir y preocupa bastante porque sí hay mucha gente que a pesar de que la ley está, no lo cumple. Y más allá de la ley no es lo importante es que pueden estar en peligro vidas, porque hay Ujú. gente que a pesar de que sabe que la ley está igual, el carro, pues se pueden ir maquillando en el carro una persona, o puede ir a estar haciendo otra cosa, leyendo un informe, y cuando menos pensó, se llevó un niño por delante, súper peligroso. Yo no sé Complicado. qué opinan. Vuelve y juega. Personalmente, porque nos han dicho en un video de Tesla por ahí, nuestro pequeño hater, nos comentaba que como si nosotros le estuviéramos tirando el agua sucia a Musk. De hecho, antes No, todo lo lo contrario. admiramos. Lo admiramos bastante. Nos gusta muchísimo todo lo que él ha hecho y lo que está haciendo. Ujú. Pero las cosas hay que decirlas y es Sí. una noticia que preocupa. Sí, sí. A mí me parece absolutamente normal que esas cosas se den porque estamos hablando de que apenas está arrancando como todo ese sistema tecnológico de manejo autónomo en los vehículos. Es que básicamente que cuánto llevamos con Tesla pues en el mercado. Realmente no son muchos años. No sé, no creo que sea más Menos de de 10 10. años, menos de Sí. 10 años. O sea, es una Creo que sí. tecnología que literalmente está en pañales, se está Sí, sí, sí. desarrollando, está aprendiendo. Y Va han a sido ser pioneros, o sea, ellos son los que sacan, ellos por lo general son los que dan los primeros pasos y el que da los primeros pasos es el que se cae. exacto. Y el que no tiene miedo también, porque es Exacto. que las demás marcas no habían hecho lo que Tesla hizo simplemente por temor. Temor a no ganarse demandas, temor a no llevarse una crisis de marca complicada que podría bajar las ventas. Tesla no tiene temor. Lo hemos dicho muchas veces, este señor Elon Musk tiene unas bolas gigantescas y él no, o sea, él no se detiene por ese Sí, tipo de sí. situaciones. De hecho, hay una estadística donde decían, hay más de 100.000 conductores que actualmente están usando el sistema de self-driving y pues 100.000 posibles casos, o sea, uno no espera que a todos que se vaya a atravesar un niño, obvio. Claro. Hablamos de accidentes, pero es algo que tiene que tener uno muy en cuenta y de pronto para las personas que lo usan en zonas urbanizadas y no sé, como quien dice en barrios pequeños, donde probablemente por ahí es donde se atraviese un niño. Uno no espera que en la autopista se atraviese, Ah. pero sí podría pasar Hay en que tener una. cuidado simplemente, creo yo, Sí, pues abrir los ojos, ¿cierto? es algo por el estilo. Bien, pasando a nuestra siguiente noticia y volviendo al tema de Facebook. Wow, Qué no me lo novedad. imaginaba. Pero es que sale y sale y salen cosas. Bueno, Papayazo le decimos acá. sí, exactamente. O sea, siguen dando papaya, que en Colombia significa siguen dando de qué hablar, siguen haciendo las cosas mal, porque realmente esto es hacer las cosas mal. Pues bueno, Facebook lleva mucho tiempo trabajando en una inteligencia artificial que es como un chatbot, ¿sí? Sí, Ya había tenido como ciertas versiones. Es un chatbot que simplemente por el momento está pensado para el tema de entretenimiento, simplemente. Es decir, como para que la gente converse con él, bueno, se lleve algunas risas o algunas cosas de conocimiento de cultura general, porque el chatbot tiene esa capacidad de que tiene acceso a múltiple información. Pero sobre todo lo más importante es que este chatbot que se lanzó ahorita, el 5 de agosto, que se llama el BlenderBot 3 o ujú, 3, es un chatbot que tiene una inteligencia artificial un poco más desarrollada, ¿sí? Y que tiene sobre todo una capacidad que no habían tenido las versiones anteriores hasta el momento, y es que puede ir, digamos, en tiempo real a buscar la respuesta en Google. Entonces es chévere porque de pronto puede ir y rastrear múltiples millones de datos en cuestión de milésimas de segundos o a más tardar en segundos y encontrar la mejor respuesta para dársela a la persona. Bien, entonces, como inteligencia artificial, estamos hablando de que es un elemento que se nutre no solamente de información que hay en Internet, que finalmente la información la crean las personas, sino también de las conversaciones con las personas. Entonces, al alimentarse de esas conversaciones, pues básicamente es una radiografía de la humanidad. Y al volverse una radiografía, pues tiene los errores que tenemos los seres humanos y la en forma muchos de aspectos. decirlas también. Exacto, en muchos aspectos. Entonces empieza a presentar
cosas que pueden no ser tan agradables al momento de conversar con el chatbot. Te puede insultar técnicamente. Puede ser, o puede presentar comportamientos que pueden ser racistas o Sí, claro. xenófobos o un montón de Dependiendo cosas. quién ha hablado con él, Exacto, básicamente. Es como un dependiendo. bebé que va aprendiendo. Es correcto, o sea, es como cuando el bebé dice, mejor dicho, no pudiste haber dado un mejor ejemplo. Es como cuando el bebé dice, ¿a qué vino? A una visita que acaba de llegar a la casa. Y uno dice, caramba, ¿usted por qué le dice eso a la visita? Es normal, porque el bebé Sí. tiene ciertos datos que son muy pequeños. Entonces, cuando el bebé empieza a crecer, empieza a tener mucho más espectro, más amplio de datos, Tal cual. entonces puede empezar a entender qué es bueno, qué es malo, y aparte los papás le van enseñando mucho más. Entonces, bueno, digamos que en este caso, pues el papá es Facebook, bueno, no es un muy buen papá que digamos, pero adicionalmente a la humanidad está ahí también con errores, con muchas cosas. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Que Insider, este medio reconocido de Estados Unidos de comunicación, empezó a hablar con el chatbot a ensayarlo y le preguntaron que qué opinaba sobre Mark Zuckerberg. Ya te Ya, imaginarás sí, la no. respuesta. Ya, yo creo que ya saben por qué la noticia está aquí, muchachos. Supongo que no fueron margaritas ni rosas lo que dijo el robot, o sea. Es correcto. Y la risa de Dani también lo delata, No, sí, entonces. ahí. Dijo que Mark Zuckerberg era una mala persona y que era espeluznante. O sea, entonces esto aviva como mucho más la candela. O sea, el tema es que todo esto es información que se recoge de las mismas personas con las que ha conversado. O sea, esta es una opinión generalizada. Es decir, si Mark Zuckerberg, por ejemplo, fuese un político, la favorabilidad en este momento estaría por el piso. Sí. Es como una estadística de datos, ¿sí? Y fuera de eso, perdón, dice que la empresa, o sea, no suficiente con lo que dijo ya sobre Mark Zuckerberg, dice que su empresa explota a la gente por dinero y que no le importa a la gente y que Bueno, tiene que parar. no me sorprende mucho, pero. Sí. Entonces, son cosas que de todas maneras uno dice, bueno, a ver, ¿la inteligencia artificial era de quién? Es de Facebook. Como quien dice, se está clavando la Sí, puñalada él exacto, mismo. se están haciendo el Bueno, es harakiri. una inteligencia artificial, o sea, la idea es que correcto. aprenda y. No, Pues, y que sea, a mí no me parece del todo negativo, porque no, no, tiene que no. ser... Es que la idea no es que tiene- sea, es que sea ese bebé que va aprendiendo Eso, y pues la idea es que el conocimiento que va aprendiendo lo va absorbiendo de todos es los posibles correcto. medios. Y que sea subjetivo, o sea, no Sí, tiene claro. por qué estar No, inclinado a no, es favor que de no es Facebook. un bebé de Facebook, es Exacto. un bebé hecho por Facebook, pero que aprende sus cosas. Y de hecho ya esos tipos de robots ya existían hace mucho tiempo, existía uno de Google que no sé, se llamaba Cleverbot. Tiene años, yo no sé si existe todavía, la verdad, ahorita lo busco, pero vos hablas con él y pues también. técnicamente hablas con... O sea, el bebé se dedicaba a insultar y a decir malas palabras. Claro, La gente lo tenía tan corrompido. Exacto, la gente misma lo No, dañó. horrible. Sí, sí, yo me acuerdo que eso fue hace muchos años. Yo creo que hace fue más de 10 años, o no me acuerdo, pues, pero sí fue hace muchos, muchos años. Vos hablas con él y pues técnicamente la gente se divertía era insultándolo, vos sos un hijo de tantas, y el robot como Sí, que sí. qué, y eso se enloquecía. Yo creo que ya lo Ajá. bajaron de la nube, era más que todo un experimento. Pero de eso se trata, el aprendizaje de Es lo mismo que el máquina. bebé. Si el bebé lo insultas Si el todo el bebé día vive o en lo un enseñas ambiente a insultar, hostil, sí, muy claro. probablemente se vuelva hostil. Claro, Y obviamente. si vive en un ambiente que no tiene sentido, Ujú. donde las cosas que se dicen no tienen sentido, pues va a decir cosas que no tienen sentido. Entonces eso es lo interesante, porque eso se puede prestar mucho, ¿para qué? Para el tema de la comunicación humana y que este tipo de máquinas cuando realmente se utilicen para empezar a conversar con las personas, se sienta la conversación tan natural que vos no sepas que estás hablando con una máquina. Es correcto. O sea, Tipos de ventajas. aquí hay que aclarar algo para todos ustedes que nos están escuchando, nos están viendo aquí. Y es lo siguiente, no es que nosotros estemos en contra de Mark Zuckerberg, o yo puntualmente que hablo tanto sobre el tema de Mentiroso. Facebook. Guiño, guiño al episodio de Facebook. Allá sí ustedes pueden ver que yo me quejé bastante sobre Facebook, pero sobre otras cosas, no Sí, sí, sí. puntualmente sobre Mark Zuckerberg. No sabemos si sea cierto esto que está diciendo o no está diciendo. O sea, esto es simplemente una data que él recopila de múltiples personas, como ya lo dijimos. El problema es a futuro, cuando se le confíen a la inteligencia artificial decisiones que pueden ser o pueden llegar a ser muy importantes, o en tal caso, opiniones sobre gente importante. Por ejemplo, este bot dice que las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, las últimas, fueron manipuladas y que Donald Trump debía ganar. Esas son cosas que pueden influenciar de manera positiva o negativa a una gran cantidad de personas y pueden llegar a ocasionar incluso situaciones complicadas.
Entonces, es por eso que es complicado. Hay Claro. que entender que no pase como, por ejemplo, con Lambda, la inteligencia artificial de Google, donde el mismo ingeniero estaba pensando, pues el mismo Que había ingeniero que estaba a tomado cargo, conciencia. exacto, que había una conciencia. No. No es una conciencia, es una recopilación de datos estadísticos que se manejan de una manera demasiado De hecho, inteligencia. me extraña mucho que lo haya dicho precisamente un ingeniero de la compañía que sabe de qué se trata ese tipo de proyectos. Y el hecho de que la conversación se vuelva tan fluida y tenga ese tipo de ¿cómo se dice? De toques humanos es la idea de la existencia de ese tipo de tecnología. O sea, que no, o sea, él se sorprendió por lo bien que funcionaba. Y pues es que esa es la idea, Es correcto. O ¿cierto? sea, y vuelvo y repito, es algo que todavía está, mejor dicho, si lo de Tesla estaba en pañales, estamos hablando de que esto es un feto, literalmente. O sea, estamos hablando de que la inteligencia artificial no ha terminado de nacer No, como pero tal. yo estoy de acuerdo, pero sí, pero a pesar de que lo que vos estás diciendo lo comparto, siento que los pasos hoy en día se dan mucho más rápido. Muy grande, Entonces, a pesar claro, de que claro. sí, estamos en una Ujú. etapa muy prematura, estoy seguro que en muy pocos años vamos a empezar a ver Uf, desarrollos impresionantes. excelente, Y sí. eso es uno de los motivos por el cual hoy en día las empresas buscan tantos profesionales enfocados en la inteligencia artificial. Así que si usted está pensando, si a usted le gusta la tecnología y está Aprovechelo. pensando en que le gusta el tema del mundo digital, de la programación y no sabe qué rama elegir, dele un vistazo a la inteligencia artificial, porque ese es el futuro y no estamos hablando solo de dinero, a pesar de que hay una mina de oro. Estamos Sí, sí. hablando de que para allá vamos. Listo. Sí, sí, o sea, y va a avanzar a pasos agigantados y se va a Claro. poner cada vez mejor. Estamos hablando de que hay gente que ha dicho, o hay institutos de investigación como el MIT, que dice que la inteligencia artificial podría reemplazar, por ejemplo, a los profesionales del derecho en el futuro. Probablemente Ujú, sistemas expertos que ya ujú. simplemente se nutran con información, incluso pueden Exacto. estar nutriéndose con lo que salga en redes, con ciertas publicaciones y están enterados en el momento en el que salen las leyes. Es O sea, correcto. son... Es que esto tiene que ir mejorando, obviamente. O Sí, sea, por ejemplo, el año pasado, en 2021, también hubo un problema en Facebook con el tema de inteligencia artificial, que creo que fue el New York Times o algo así. Bueno, no me ujú, acuerdo quién fue exactamente el que se dio cuenta, pero para las recomendaciones de video, o sea, cuando estabas viendo un video en Facebook y terminabas de ver ese video, aparecen unas recomendaciones. sí, Esas recomendaciones se hacen a través de inteligencia artificial y en su momento se dio un error relacionado con el tema de racismo bastante fuerte. Alguien estaba viendo el video de una persona negra que estaba teniendo problemas con una persona blanca, entonces la persona blanca lo estaba haciendo como sentir mal y todo eso, estaban como en medio de una pelea. Finalmente, cuando termina el video, Facebook sale un letrero donde dice, quiere seguir viendo videos de primates. Y eso generó una controversia gigantesca. miércoles. Inmediatamente un tema de racismo gigante, en todos los problemas de racismo que ha tenido Estados Unidos a través de toda la historia. Entonces, todo el mundo se le fue encima a Sí, Facebook. no, Pero es... vuelvo y repito, es algo que está naciendo, es algo que tiene que aprender, es algo que se tiene que desarrollar. Hasta Twitter también, para que ustedes no piensen que solamente le estoy tirando duro a Facebook, pero Twitter también, cuando se hacía como una búsqueda de imágenes, solamente seleccionaba personas blancas y jóvenes y nada más. O sea, no te mostraba fotografías de personas negras ni de otras razas, sino simplemente los más blancos, o sea, los de razas, pues, por ejemplo, los ingleses o americanos. Y ese tipo de comportamiento fue identificado como racista o xenófobo, pero resulta que fueron a hacer un análisis más profundo en Twitter a ver qué había pasado y resulta que los análisis que había podido hacer la inteligencia artificial de Twitter hasta el momento había sido solamente con fotografías de ese estilo. Ok. Entonces no tenía cómo sacar, por ejemplo, la fotografía de un latino o un africano o un hindú, ¿me entiendes? O sea, Sí, sí, es sí. una recopilación de Lo que datos. pasa es que muchas veces no es adrede. Y, Es pero las personas, correcto. como son temas sensibles, las personas Se siente. obviamente, y más que todos los que no saben de tecnología, se abalanzan de una, Y más en ¿cierto? estas generaciones que pues antes era, sí era un Cristal. problema, sí, exacto. Antes era un problema ser racista, sí, o sea, toda la vida ha sido un problema, pero en estos momentos es mucho más fuerte que en cualquier momento, o sea, ya hay más resonancia en las redes sociales y eso es lo que hace que todas las noticias impacten mucho más. Pero bueno, Completamente de eso es acuerdo. básicamente lo que les quería contar con esta noticia. Pasemos entonces a la siguiente, Santi. Dani, el tema de los, o sea, obviamente todos tenemos estas bellezas que son los smartphones, que no nos despegamos de ellos. Ok. Existen también los smartwatch, que también han pegado duro, más que todo Apple es uno de los que más ha pegado su smartwatch. La gente que tiene un dispositivo, un iPhone, que no es mi caso, pero la gente que tiene un iPhone por la general tiene su smartwatch. Ujú. Hay un nicho que, si bien existe hace varios años,
viene creciendo muy, muy despacio, pero al parecer se tiene indicios de que va a empezar a crecer muy rápido con los años venideros, y es el tema de los Smart Rings. Oh, O sí. sea, anillos Anillos. inteligentes. Anillos inteligentes no era, pero un anillo, ¿por qué un anillo y por qué inteligente? Pues técnicamente, ¿qué hace un smartwatch? Generalmente se busca para temas de deportistas, de que mida mis pulsaciones por minuto, Sí. que mida, no sé, cuánto tiempo llevo haciendo ejercicio, X, Y, Z. O incluso hasta tu posible saturación de oxígeno. Entonces, con los Smart Rings se está buscando algo similar para tratar de robarle un poco de personas al nicho de los smartphones y tratar de despegarnos un poquito de la pantalla y llevarnos a tener acciones a través de otro tipo de dispositivos como pueden ser los anillos. Qué chévere. Entonces, no solamente ofreciendo este tipo de temas que pues uno dirá, pero más de lo mismo, mi celular ya lo hace, no me interesa, sino que incluso a nivel de, por ejemplo, te puede estar midiendo, bueno, por ejemplo, tu temperatura, puede medir temas de estrés, está buscando, hay muchas cosas que obviamente a través de tus palpitaciones también se puede saber si estás estresado o si no, de tu temperatura. Y incluso se puede utilizar para cosas mucho más interesantes, como por ejemplo acceso a sitios. Por ejemplo, cuando hablamos de NFT, que es uno de nuestros primeros podcasts, si lo quieren ir a ver, muy interesante, hablamos de que un NFT se podía convertir como en un pase para poder entrar a una comunidad, a un grupo o a un concierto o algo a futuro. Los anillos también podrían tener esta perspectiva. Y también nos podrías, o sea, son demasiado interesantes en cierto sentido, porque a pesar de que es una tecnología que no se ha explotado mucho, tiene mucho que le puedas meter. Incluso hay unos que pueden tener hasta pantallas pequeñitas. O sea, yo no me imagino viendo una pantalla ahí en el celular, pero Pero chévere. el tema está en que en los años venideros se va a venir a explotar todo este tema. Hoy en día se ofrecen, ya existen, si vos buscas en Amazon, incluso hay anillos hasta de $300. O sea, yo $300 a un anillo, pues... más De un oro, millón. tal vez, pero... Sí, no, y de hecho, no sé qué tan cómodo será. Pero me pareció muy curioso cuando estuve mirando la noticia, porque incluso una de las cosas que sí podrían ser muy utilizadas, no sé qué tanto acá, pero se podría utilizar para temas de pagos, porque Ok. tienen el tema de NFC. Vos básicamente vas a pagar una comida, el anillito, pip, Y pasas listo. por la casita y sale. Qué Lo que chévere. pasa es que uno siempre de pronto le da cierto miedo llegar a utilizar estos gadgets, Claro. porque en países donde la seguridad no es el pilar, pues imagínate vos en la calle, si vos pagas con tu anillo, Que pues... te quiten el anillo. Claro, obviamente van a empezar a salir temas de seguridad donde el anillo de alguna forma podrá reconocer quién es la persona que lo está portando, Ujú. y aunque te lo roben no lo pueden utilizar. Que eso espero que eso sea lo que se venga. Y desde ese lado, desde ese punto de vista, sí puede ser muy interesante. Claro que para todos siempre le buscan la caída y buscarán la manera de hackearlo, cosas de Claro. este estilo, pero la Cualquier verdad cosa, sí. es un gadget, me Es parece que interesante. así sea un chip incrustado en la piel, te van a buscar la forma de quitártelo. Claro. No, y de hecho pueden ser muy discretos. A diferencia de un reloj que hoy en día ya una persona que tiene un smartwatch te lo identifican. De pronto en un país que puede ser no muy seguro. Un anillo que no es de oro, no es de un material muy costoso, puede ser mucho más difícil identificar que es algo demasiado valioso como para que te lo roben. Es correcto. Pero más allá de eso, que la idea no es hablar de eso a nivel tecnológico, creo que tiene muchas aplicaciones a futuro y espero que las tenga y espero que sigan sacando estos gadgets que suelen ser muy interesantes. Sería súper genial ese avance. La verdad que sí. Bueno, bien, vamos entonces con otra noticia también, esta sobre el mundo deportivo. No sé cómo la va Santi con el tema del fútbol. Me gusta, pero para serte sincero, no soy fan, pero de vez en cuando un partidito por ahí que estén dando interesantes sí me lo veo. Al menos los de Colombia. O sea, Ah, no, eso no sí, se pueden obvio, perder. eso sí, En eso fin. sí. Bueno, se viene un avance bastante interesante en el tema del mundo del fútbol. Específicamente la FIFA está permitiendo, digamos, como implementar ciertas herramientas que le van a ayudar a la toma de decisiones durante un partido en tiempo real, que faciliten sobre todo la rapidez del juego y la efectividad en cuanto a la decisión como tal. Entonces van a implementar lo que es inteligencia artificial nuevamente. Hoy todo el tema fue más que todo inteligencia Sí. artificial, y por eso Santi hacía ahorita referencia de que si quieren estudiar más sobre ese tema sería interesante. Van varias noticias de lo mismo y no es Sí, coincidencia. no es coincidencia, sí, está en furor en este momento. Entonces quieren implementar un tema de inteligencia artificial para poder tomar decisiones con relación al tema del fuera de juego, ¿sí? Casi que volverlo así como, no sé si de pronto las personas que nos están escuchando alguna vez han jugado FIFA, ¿sí? En un Xbox o en un Play, y resulta que cuando uno está en fuera de lugar, inmediatamente se toma la decisión, pero en cuestión de un segundo, de dos Exacto. segundos, o sea, inmediatamente se toma la decisión. Pues bueno,
A esto quiere llegar FIFA. Y siempre es básicamente. fuera de lugar. En un juego nunca te va a pitar un fuera de lugar que Exacto. no fue fuera de lugar. Es correcto, o sea, no se va a equivocar, entre comillas, pues por Es decirlo que así. esos suelen ser los más difíciles porque a nivel del ojo humano es muy complejo Es poder ver difícil, todo lo es que está muy pasando. difícil. Y sobre todo, lo que más le estaba preocupando a la FIFA en su momento es que con el VAR, pues se perdía mucho tiempo durante el partido. O sea, es decir, el jugador prácticamente empezaba otra vez a enfriarse, muchas veces habían peleas, discusiones, se prestaba para múltiples cosas, la gente empezaba a entrar en desesperación. Hay ocasiones en donde ni siquiera el árbitro o el equipo que acompaña al árbitro viendo todas esas jugadas a través de sus equipos logra identificar si hubo o no hubo, por ejemplo, en este caso, un fuera de lugar. Entonces, para eso se creó esta tecnología que se llama la tecnología semiautomatizada para la decisión de fuera de juego. Así básicamente es como lo está llamando FIFA. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues básicamente van a instalar alrededor de 12 cámaras, ¿sí? Bajo la cubierta de cada uno de los estadios ahorita en Qatar. Esto es una tecnología que se va literalmente a lanzar de manera Del oficial mundial. en Qatar. Se va a lanzar de manera oficial, digo yo, porque ya fue probada en la Copa de África, también en la Copa Mundial de Clubes, y se vio que funciona perfectamente y la FIFA dijo, esto es, o sea, aquí vamos a ahorrarnos muchísimo tiempo. Entonces, ¿en qué consiste? Pues básicamente en que todas las cámaras van a crear una, digamos, entre comillas, La como red. una tridimensionalidad de la jugada. Ujú. Y adicionalmente, cada uno de los jugadores en sus extremidades inferiores van a tener instalados como 29 puntos cada jugador. 29 puntos en las extremidades para localizar en qué punto está la extremidad. A ver, pero, o sea, ellos van a vestir algo específico o van a Seguramente, tener chips en es lo más alguna seguro. O parte sea, o... todavía no lo aclaran puntualmente. Seguramente van a ser las medias o los guayos, no sé qué van a hacer, pero van a llevar unos puntos de información, que son 29 puntos, que van a emitir información por segundo, van a emitir muchos datos por segundo. Incluso el mismo balón va a tener dentro del mismo balón en el interior una unidad de medición inercial que está por dentro para saber en qué ubicación está el balón, cuándo tocaron el balón, Uy. cuándo golpearon el balón, o sea, van a saber absolutamente todo sobre el momento puntual. Entonces, ese incluso, solamente el balón va a mandar 500 datos por segundo a la máquina, pues, o al servidor Al que que está analiza recibiendo, los datos. al que analiza los datos. Entonces, va a estar en la capacidad de identificar en cuestión de segundos quién está en fuera de lugar y si lo está realmente, con una velocidad gigantesca. Entonces, luego de que se identifique eso, va a salir el árbitro a tomar la decisión. O sea, el árbitro sigue formando parte fundamental del equipo y va a decidir si realmente lo hay o no lo hay, ¿sí? Pero obviamente la inteligencia artificial en este caso pues va a jugar un papel también muy relevante. Claro. Entonces, esto lo digo en el sentido de que los árbitros todavía no van a desaparecer, Exacto. porque hay gente que dice, ya el árbitro no se necesita, no, todavía se necesita. ¿Sí? Pero teniendo en cuenta el crecimiento y lo que Puede se viene, llegar, ¿crees que sí, va? Yo puede creo que en un llegar. futuro va a Yo ser también. una Yo persona digo, que sobra. exacto. Y ya lo dijimos, muy probablemente van a haber ciertos roles que van a empezar a desaparecer, porque ya no el humano no se vuelve necesario, podrá ser necesario en otros nichos, pero aquí no. Y eso, y en particular para esta noticia me parece muy importante, me parece muy interesante desde mi perspectiva, pues técnicamente estamos priorizando el tema de la deportividad. Es Para correcto. algunas personas dirán, no, se está perdiendo el fútbol, se está perdiendo la gracia, No, porque veían que el hecho de fingir una falta o el hecho de X cosa era algo deportivo. Pues, la verdad es respetable, yo no es lo correcto. comparto. Pero desde mi perspectiva me parece que es súper importante y súper interesante que ahora estos avances tecnológicos y más hablando de inteligencia artificial se estén fusionando con el día a día. Mira Claro. que en un principio el tema de la inteligencia artificial y todo lo que era digitalización pues tenía como su mundo aparte. Ujú. Pero aquí ya estamos viendo Se que van a incluso conjugar. en uno de los deportes más vistos del mundo Ujú. se está fusionando y estamos viendo sus frutos y todos los temas y todos los beneficios que esto puede traer. Le guste a unas personas o no le guste, eso es lo que se viene. Yo creo que es positivo, igual es Yo positivo también. y la gente va a darse cuenta que es positivo porque finalmente después de esta decisión, que no lo he mencionado, se va a pasar una animación virtual por las pantallas del estadio Para y que por la la gente también lo televisión juzgue. para que la gente lo vea y vea la Sí, como que realidad. digan, no, es trampa, esa Exacto. cosa no sabe. No va a estar oculto, no Sí, va a estar en claro. ningún momento como que, eso fue que se inventaron esa vaina y no va a repetirse la famosa frase de, era gol de Yepes o no era gol de Yepes, bueno, Era en gol fin, de Yepes. era gol, pues no, sabemos que era gol, pero no estaba la inteligencia Ah, artificial, así que el tema es que
esta inteligencia artificial va a ser emitida de manera pública, sobre todo en los estadios y en la televisión, para que la gente compruebe por sí misma si es o no es Me parece real la decisión. perfecto. Y más que todo porque hablando de temas de relatividad, es que todo depende desde donde lo estés viendo. Claro. Y si la inteligencia artificial puede verlo desde todos los Y ángulos, te va a mostrar ángulos. vos sí, estás claro. viéndolo desde un lado del estadio donde posiblemente vos digas, eso jamás fue fuera de lugar, pero la máquina lo ve y te lo va a mostrar en Claro, todos los ángulos. Totalmente. Genial, totalmente. me parece brutal, me parece Esto es muy chévere, interesante, sí. muy interesante. Correcto. Bien, eso es básicamente lo que les queríamos comentar hoy. Estas son las últimas noticias que han salido en el mundo de la tecnología. Vuelvo y repito, todo de la mano de la inteligencia artificial. Esto está dando muchísimo de qué hablar. Yo creo que Estudien eso, muchachos. Sí. Vea, yo, la verdad, para los que les gusta, los que no están, los que de pronto son más jóvenes y no se han decidido, no saben qué estudiar, denle una mirada. No digo que lo estudien desde cero, métanse en una carrera, pero denle una mirada al mundo digital, al mundo de la tecnología, al mundo de la programación. Al principio es muy galludo, como decimos acá. Muchas veces hay mucha deserción en ese tipo de carreras. no es pero fácil. No es pero fácil. traten de cogerle el amor que si lo llegan a hacer, la verdad aquí se quedan y van a tener un mundo gigantesco de oportunidades. Es Es correcto. muy muy interesante y muchas partes están necesitando. Hablábamos de las demandas que tenía incluso Latinoamérica en su momento, que eran de ¿cuánto era? 1 millón de programadores al año. Y ¿Cuánto que era? salen, sí, 100.000. 1 millón y solamente salen 100.000. Solo salen 100.000. Y en Europa también se están necesitando muchísimos en sueldo, que incluso en Europa, creo que en España, sueldos que llegan hasta los 90.000 euros anuales, pero obviamente hay salarios muy buenos también. Si, por ejemplo, hablan de un arquitecto. Un arquitecto de tecnología en ciertas tecnologías específicas podía aspirar hasta los 90.000 euros anuales. No significa que ese es el tope. Estamos hablando de un promedio. Muchas personas ganan mucho más y pues las personas que se meten en este mundo constantemente se actualizan y están aprendiendo cosas nuevas. Pueden trabajar aquí, pueden trabajar desde sus casas. O sea, hay una flexibilidad enorme. Y la verdad, yo que estoy en este nicho, que estoy en el tema de la tecnología y que estudio y estuve en el tema de programación, lo recomiendo muchísimo. Total, Santi. Deberíamos pensar en traer un invitado sobre temas de inteligencia artificial. Yo creo que vos Yo lo tengo la tenés. ficha. Sí. Bueno, en fin, eso era lo que les queríamos contar y no antes de terminar, pues queríamos también invitarlos a nuestra página digitalbeer.co para que ustedes vayan allá y disfruten pues todos los episodios que tenemos grabados porque tenemos ya buena cantidad de contenido y adicionalmente pues que se registren totalmente gratis en el curso de marketing digital que a ustedes les puede servir si tienen por ejemplo un emprendimiento, sea pequeño, sea grande, mediano, lo que sea, si tienen una empresa o si incluso están trabajando dentro de una compañía y quieren saber un poco más sobre temas de marketing, pues ahí está para que ustedes se puedan instruir. Eso es todo, no sé Santi si tienes algo más. No, tal cual. Perfecto, entonces no siendo más, nos despedimos y bueno, no habíamos hecho el brindis, así que... Ah, sí, de hecho se me olvidó tomarme la salud. ¡Salud!